La máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Ahora, amigos, saben que tenemos una sección en La Máquina de Pensar que consiste, se llama Cuando pasa por la voz, y consiste en invitar a los escritores, a los poetas, a los narradores a que lean textos de su autoría. En este caso, vamos a darle la palabra a la poeta peruana que pasó por acá, poeta peruana llamada Teresa Orbegoso. Teresa vive en Buenos Aires y nos lee poemas de La Mujer de la Bestia, que está editado aquí en Trópico Sur, en Uruguay. El poemario, reitero, se llama La Mujer de la Bestia. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Voy a leer poemas de La Mujer de la Bestia. He inventado el amor, dice la última mujer y parpadea. Una cuerda tendida entre el pastor y las ovejas. Una cuerda sobre un desierto. Un peligroso detenerse. Un querer su propio ocaso. Oscura nube suspendida sobre la vida. He trabajado para construirle su casa al último hombre. He sido el espíritu que avanza sobre el puente, aquella que quiere seguir viviendo y no seguir viviendo, aquella que todavía tiene caos dentro de sí y quiere hacer explotar la última luz de la estrella. Mi casa no tiene forma, es blanca y es negra. Comparto sus habitaciones con las moscas sin alas, las hormigas y los fantasmas. Abro su ventana al saludo del loco y la voz del botellero. Todas las paredes reflejan la aporía, los temblores, los terremotos y los dolores de la constructora. En mi casa no entra luz, y si entra, yo la evito. El núcleo de mi casa está hecho de palomas. Marchaba voluntariamente al manicomio. Había calor en mi reír. Lista para escuchar la voz de la polilla y el colibrí. No era mucho más que un ciervo al que con caricias me habían enseñado a sepultar. De la mano del ángel del abismo, pueblo y rebaño fui, en mi marcha hacia el pozo de lo amado. ¿Quién es al que más amas? Al destrozado, respondo. Todo se construirá en el grito, con la fuerza del grito, y su columna más débil será el abrazo, tan vivo y denso como el grito, y que nacido del grito llevará al grito. Mi demonio es pesado, hace caer todas las cosas con su risa. Mi demonio mira hacia abajo cuando piensa en el cielo, baila con los ángeles recién caídos, no recuerda cómo aprendió a volar. ¿Quién es esa mujer? La cuidadora de los hombres que se odian. Todos ellos sangran. La mujer de la bestia contempla su reino de animales fríos, sin pastor. Levanta las manos, crea el desierto. La niebla cubre su casa. Ella y el águila son uno en silencio. Sabe que el ser más pequeño se ríe de su señor. Su libro está abierto para que escribas. Alimenta con sal el hambre del recién nacido. Es la más bella. Sonríe. Dentro de sus ojos alguien sufre. He inventado mi alma. Pesada y sola está en la altura. Ella abre todas mis prisiones. Me muestra todos los peligros. Me cuido de la bondad. Ella me acerca al primer hombre y al primer animal. Ella, la voluptuosa, aprendo a crear una nueva virtud. Digo a mis hermanos en guerra, he sido la enemiga mortal. Mis víctimas debieron ser santificadas. En sus ojos el odio, la felicidad. Les digo, abandonen la paz, cúbranse con el manto de la verdad, obedezcan
al último hombre. Camino junto a mis 7 demonios, soy pan para mi amigo, me desprecio, esclava soy, gata, pájaro, vaca, hereje, eremita, idiota, me avergüenza mi desnudez, en mi amor, mentira, es invisible para mí todo lo que no amo. La tabla de los mandamientos suspendida sobre los 1000 pueblos, allí su olvido, dice, hónrate a ti mismo por encima de todas las cosas, mata a tu Dios para que seas el único, así conocerás la felicidad y la filosofía, date todo tu bien y todo tu mal, esté en una nuez toda tu existencia, sé amante, odiante, sea tu mayor creación el monstruo frío, en él entiende la extensión de tu propio reflejo. Fui arrebatada por la bestia hasta el tercer cielo, carecí de cuerpo, me fue mostrada su intimidad, oí palabras inefables, fui mujer como tal, raptada por una fuerza más poderosa que la humana, ni las cosas ni las ideas existían. Descansé en su piedad. Fui esposa del abismo. Allí pude contemplar el rostro luminoso de los seres más pequeños. Fui hija de 1000 padres. Digo a mis apóstoles, yo, la inmoral, doy a cada hombre lo mío, un pozo, porque sobre mí pueden arrojar lo que quieran. La verdad sea que el pozo es oscuro y profundo, y ninguno puede sacar nada de él. Mis discípulos deshojan mi corona. No hay magia en las espinas entrecruzadas de sus ramas. Los he negado a todos para salvarme. Mis milagros, niños, hombres y mujeres, han vuelto a vivir en el cuerpo del chancho. Caminan y comen su recuerdo humano. Son mi legión, mis perdidos. El libro que escribí para que no me olviden, lo he garabateado y pisoteado. En él solo había silencio. En mi gran mediodía ruge el toro. Mi ocaso, mi tiempo para la desnudez absoluta. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, ahora en el tercer bloque de La Máquina de Pensar vamos a conversar, llamamos a 33 para conversar con el novelista, con el poeta Gustavo Espinosa. ¿Estás ahí, Gustavo? Hola, buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Gustavo? Bien, bien, ¿y vos? Gustavo Espinosa, la idea hace unas semanas era hablar con vos en torno, porque nos habían avisado a la gente de que tu novela, Las arañas de Marte, había tenido mucho éxito y que ya iba por su 4ª edición, ¿no? Incluso nos enviaron un libro y dijimos vamos a regalarlo entre la gente. Pero en el medio en estas semanas surgió este libro, Crónica de una infamia, que es un libro periodístico que trata sobre el mismo tema que trata Las arañas de Marte. No sé si decir tan así, ¿no? Porque es una novela compleja, ¿no? Sí, es verdad, digamos que hay un marco en Las arañas de Marte, que es un episodio tristemente real, ¿no? Que ocurrió en 33, en el año 75, y bueno, que está ahí con la distorsión que el registro ficcional o novelístico requiere, ¿no? Pero hay un sesgo también muy poético. Yo lo estaba pensando, me parece, a ver, te pregunto, porque este hecho del cual hablamos ayer, in extenso, con Mauricio Almada, que es terrible y que aparte ha sido muy ocultado, ¿no? Pusimos Crónica de una infamia, se llama el libro, pero nosotros la agregamos largamente ocultada porque se supo recién, digamos, públicamente en el 95, en un artículo de Brecha, y recién en el 2004 dos víctimas aceptaron ser entrevistadas, y en el
2011 se puso por primera vez la denuncia judicial. Sí, entonces, en el mismo año que Sale las arañas, ¿viste? Ah, Sale las arañas en el mismo año. Yo te decía lo del sesgo, te lo pregunto, a ver, te lo resumo en esto. Si no hay una mirada tuya poética, de poeta, digamos, en el sentido que para hablar de este tema, sin embargo, porcentualmente en la novela, este tema cuando se lo encara, es muy poco, hay un 8%, un 10% de la novela habla de esto. Bueno, sí, es probable, sí. A ver, como creo que hemos hablado otras veces, digo, aún en la narrativa, yo creo, o por lo menos no tengo más remedio que intentar una escritura poética, que tenga cierta densidad poética, digamos, ¿no? Pero, y por otro lado, alguna vez yo había pensado, muy fugazmente, hacer algo con este episodio que yo he vivido, pero de muy cerca. Es una cosa inmunda que me rozó y me sacudió antes, durante y hasta ahora, ¿verdad? Tengo una cercanía familiar y amistad muy cercana, muy próxima con unas cuantas de estas personas que fueron víctimas de este episodio que ustedes comentaron ayer y que forma es el núcleo del libro de Mauricio Almada, ¿no? Yo había pensado hacer sobre eso algo así como no ficción o como algo de nuevo periodismo, a la manera, no sé, de Operación Masacre de Walsh o una cosa así. Pero no tardé en darme cuenta que bueno, que tal vez no fuera capaz de hacer eso, que no es el registro donde yo me podía mover con cierta comodidad o con cierto interés, digamos, como escritor, ¿no? Y terminé entrecruzando con esa otra historia, ¿verdad? Que también es la fabulación de un mundo que también coexistía de un modo paralelo, casi sin rozar ese otro mundo, pero por los mismos tiempos y en 33 también, ¿no? Pero es cierto que de pronto el hilo conductor, quizá por la elección del narrador, que es ese personaje un poco outsider, con respecto a su militancia política en el grupo que termina siendo victimizado, quizá tenga ese espacio menor que me decís vos, aunque te digo que yo no lo percibo como... Bueno, digamos, el protagonista tiene dos grandes intereses, digamos. Por un lado está en plena dictadura, y por un lado tiene el interés sexual, la urgencia sexual, que aparte de eso lo vincula con un mundo del bajo y con un mundo, digamos, de una cultura, digamos, por llamarlo así, muy popular, tanguera, en fin, una cosa muy barrio bajera, y por otro tiene el interés de, digamos, del idealismo, de la política, de tratar de hacer algo contra la dictadura y vincularse contra los JC. Pero digamos que en la novela, por lo menos lo que tiene más fuerza o lo que llama más la atención, es el primer interés, por múltiples motivos y incluso hasta por la presentación y por todo. Yo pensaba incluso que el tema de hacer una novela sobre un hecho real y que fue una gran injusticia, una cosa terrible, había sido muy bastardeado por la novelística en América Latina, ¿no? Había habido casos ejemplares, pero después hubo en un momento de literatura comprometida mucha cosa que no tuvo mucho nivel. Y sin embargo, aquí hay como una reflexión hasta sobre eso, ¿no? Sobre la novela comprometida políticamente. Sí, lo que pasa es que a mí me parece que lo que genera, a mí por ejemplo el libro de Mauricio Almada, a pesar de lo que yo te decía de la proximidad con que yo he vivido todos estos episodios y de haber escrito sobre ellos además, cuando lo leían en estos días me generaba una especie de estupor o de desacomodo que es el que proviene, creo yo, de
ver cuando la existencia se transforma en escritura, ¿no? Como que ocurre esa fijación, ese distanciamiento, porque claro, la vida de uno, la existencia, fluye, es una cosa medio amorfa que lo atraviesa a uno, pero después la escritura lo geometriza, lo fija y se lo presenta a uno como una especie de espejo, y bueno, eso es un desacomodo, ¿no? Yo creo que la escritura es eso, lo que debe hacer, si pretende generar como efecto colateral, tal vez, un efecto político luego del efecto estético, ¿no? Pero para generar el efecto estético, como decía Alfred Hitchcock, había que pasar la vida, pero sin los momentos aburridos. Hay una edición, ¿no? Sí, eso Tienes es cierto. una síntesis, una intensidad que la vida normalmente no la tiene. Sí, las zonas de necrosis de la vida, ¿no? Que hay que tratar, claro, que a veces son necesarias en el audimbre de la novela, pero que hay que tratar de que sean lo menos tediosas posible. Claro. Pero lo que quizás suceda, que no es deseable que suceda, es que todas estas cuestiones que tienen un trasfondo tan infame, ¿no? Se convierta en una especie de género literario simplemente, ¿no? Así, bueno, este es un libro sobre infamias de la dictadura, ¿no? Porque hay numerosa literatura sobre eso. Claro. Por lo menos numerosas publicaciones, ¿no? Entonces eso pasaría a girar en el mundo del entretenimiento o sería una banalización o en todo caso un acompañamiento a determinados principios envejecidos de algunos lectores, y eso yo creo que no es deseable que pase. O la confirmación de determinado sistema ideológico que el lector ya tiene, ¿no? O sea, la confirmación del esquema mental no lo mueve, ni se mueve internamente el lector. Eso es lo menos deseable, claro. y lo que yo creo que debemos tratar de evitar y de combatir, ¿no? Porque yo creo que esa cuestión es destructiva o es negativa para la literatura y para la política, que son las dos los dos universos que están en intersección aquí, ¿no? Te puedo preguntar algo, leíste Crónica de una infamia, la leíste hace poquito, te sacudió, ¿qué fue lo que te sacudió? Eso que te decía, ¿verdad? Esa cuestión de que primero de eso que tiene la escritura, eso que tiene el libro, diríamos, de poner en común cuestiones que estaban quizá en el ámbito de lo privado y aún de lo íntimo, ¿no? Y de fijarlas, entonces como esa transposición, ¿verdad? Pero esa información vos ya casi todo la conocías, conocías a la gente, quizás... conocía las fotos, conocía a la gente. Bueno, las fotos son brutales, tienen una fuerza bárbara la foto, pero por ejemplo los testimonios a veces, y eso pasa en casi toda la literatura, cuando uno empieza a leer, o en el cine también, los documentales, cuando uno empieza a ver a las víctimas hablando, por ejemplo... Una de las víctimas dice esto, lo voy a contar porque me súper sorprendió para que vean estos gurises de 13, 14, 15, 16 años de la UJC que fueron tomados y presos, detenidos ilegalmente por estos militares y fueron torturados. Bueno, una de esas chiquilinas que tenía 15 años, ponerle, entra a la sala de torturas y cuando dice, vi igual que en las películas, todo enchastrado con sangre. Y los miré y les dije, ¿cuántas gallinas tuvieron que degollar para hacer esto? Me quieren impresionar. Ese es un testimonio de Ana Mariño, si mal no recuerdo, que es prima hermana mía. Bueno, si me quieren impresionar, y ahí vemos a ella contando y hablando en esa escena, vemos la tremenda desubicación que tenía con respecto a lo que estaba ocurriendo y lo que le iba a ocurrir en segundos, nada más. Sí. Yo creo que sí, que era así, que habría una gran ingenuidad, como se ha dicho tantas veces en ese sentido, ¿no? Quizás no se quería creer que estaba acechando un horror de semejantes magnitudes, ¿no?
Sin embargo, incluso había antecedentes, ahí habían muerto o matado en tortura a Luis Batalla y habían pasado, pero está un poco esa cuestión que yo creo que es un reflejo humano de que eso pasó a otros o le pasó a sindicalistas o al MLN, no sé, que a mí no estas cosas no pueden pasar, aparte digo, tenía 15 años. La otra gran cosa que yo de este libro, y te lo voy a preguntar a ver qué te parece, porque se lo dije ayer a Mauricio Almada fuera de micrófono, en realidad se lo dije, que este libro impacta por lo que cuenta, pero creo que faltaría otro libro de reflexiones. ¿Por qué estas muchachas de 15 años que le pasaron estas cosas terribles fueron tan silenciadas durante tanto tiempo? Porque eso solamente se conoció en el 95, o sea, volvimos a la democracia en el 85 y se conoció en el 95. ¿Y por qué ellas salieron a la prensa en el 2004? Es una cosa sorprendente. Bueno, esa es una de las cuestiones relativamente novedosas para mí que me aportó el libro. Cuando se habla de ciertas decisiones políticas que determinaban que algunos casos como no debían ponerse como centro de las denuncias, sino que había que focalizar por otro lado a cuestiones que fueran estratégicamente más funcionales y cosas por el estilo, ¿no? Eso realmente eso me sorprendió un poco realmente. Yo esos pormenores yo no los conocía. Sorprende, por ejemplo, perdón que te interrumpa, que ellas fueron en el 85, querían que se hablara, bueno, el Partido Comunista le dijo que no había que salir a la prensa ni nada de eso, los frenó, digamos, ellos acataron, y en el 90 quieren salir y aparentemente, bueno, no dice exactamente el año, van a Serpaj y van a ir al sur y textuales le dicen que no les toman la denuncia porque ya están más focalizados con los desaparecidos. Y estos estaban todos vivos, obviamente estuvieron solamente, entre comillas, un par de meses, pero yo insisto, tenían 13, 14, 15, 16 años. Sí, esa es una de las tantas cuestiones, ¿verdad? Que deberán ser resueltas, ¿no? Ya que deberán ser resueltas de manera política, pero yo creo que por motivos éticos también, ¿no? Para empezar, por ejemplo, digo, pensando en voz alta, ¿no? La famosa teoría de los dos demonios que se plantea un bando contra otro, ¿no? No, bueno, este es un episodio que yo creo sería el episodio de toda la dictadura, en que nadie puede decir que chiquilines de 13, 14, 15 años, en 33 que eran liciales, iban a hacer algo, y sin embargo, se les arruinó la vida, porque no solo por el dolor y la tortura que padecieron, sino que no se les prohibió hacer el liceo. Si alguien tuviera necesidad de acceder a una refutación palmaria de la teoría de los dos demonios, que anda circulando con demasiada energía últimamente, creo, en el discurso político uruguayo actual, yo creo que debería leer el libro de Mauricio Almada, ¿verdad? Y con mucha precisión y con mucho rigor, accederá a hechos que refutan por completo eso, ¿verdad? Porque sí. ¿de qué demonio me estás hablando cuando tenés una niña de 13 años siendo atormentada durante un mes en una unidad militar, ¿no? Sí, una cosa increíble y que llama la atención, pero me parece a mí, por eso el tema de la reflexión más increíble, hablar con gente, bueno, que estuvo muy comprometida, gente de izquierda, gente que participó en el plebiscito del voto verde, en fin, con mucha gente, y mencionarles el caso, porque yo lo conocía no por ser de 33, sino lo conocía por una casualidad, conocí este caso en el 2000 antes del 2000 lo conocí, y comentárselos a todos, y no encontré a nadie que lo conociera. O sea, esto salió en el 95 en Brecha, pero nadie lo registró, a nadie le quedó, digamos. Sí, yo creo que y acá te voy a decir algo que he repetido últimamente, que es yo creo que la escritura acá viene a hacer lo que decía García Canclini, a construir puentes en un mundo roto, ¿no? Es decir, hay que
Es a través de la escritura que yo creo que hay posibilidades de justamente de fijar, de darle sentido y de conectar aquel mundo que era otro mundo, Sí, pero claro, que es también ¿no? Claro. Primero, tenés razón de que es otro mundo, y alguien, digo, yo lo he conversado y alguien me ha dicho, no, pero no es lo mismo los 15 años, 18 años del 74, 75 que ahora. Es cierto, eso es cierto, ¿no? Pasaron 40 años. Era un mundo desconectado, un mundo... Pero yo lo que creo, digo, esto estoy reflexionando en voz alta, lo que creo es que precisamente es tan bestial el caso, es tan brutal de que gurises de 13, 14, 15, 16 años fueran no solamente presos, sino que después se hicieran ese comunicado infamándolos, sobre todo a las chiquilinas, diciendo que hacían orgías sexuales, con lo cual las quemaron en todo el pueblo, no pudieron quedarse en 33 y encima les prohibieron hacer el liceo, tuvieron que algunas irse del país. Creo que es tan brutal el tema que sale de ese combate entre el esquema político de combate. Entonces ni la izquierda ni la derecha lo pudieron procesar.